En ese mismo debate, además de cuestionar los casos de espionaje militar, también se vieron enfrentados los senadores del partido de gobierno y los senadores de la oposición. Eduardo López Júquer. Mabel, el expresidente senador Álvaro Uribe Vélez estuvo afilado, muy a su estilo, respondiendo las acusaciones de los senadores Cepeda, Sanguino y Bolívar. El debate de control político por el espionaje militar ilegal en plenaria de Senado tomó visos de enfrentamientos políticos y personales, luego de que el ministro de Defensa contestara cuestionamientos de las bancadas. El expresidente y senador Uribe nos quedó debiendo la explicación de cómo fue que obtuvo de fuentes de inteligencia militar los datos de unas coordenadas donde se produjo una operación para extraer de una zona de conflicto armado a uno de los negociadores de ese entonces del proceso de paz. La referencia del senador Cepeda aludía a un trino del expresidente cuando se iniciaban las negociaciones de paz, en el que revelaba las coordenadas del sitio en el que las fuerzas militares recogerían a los guerrilleros que iban a sentarse a la mesa con el gobierno en La Habana. Disparó la réplica de Uribe, quien contraatacó. En esos computadores de Rafael Reyes, de esos computadores de Raúl Reyes, hay varios correos que vinculan en la FARC política al senador Cepeda. Posteriormente, la comparación entre las chuzadas del DAS en los gobiernos de Uribe con los seguimientos ilegales de inteligencia militar en el actual gobierno despertaron las suspicacias del senador Sanguino. Los blancos del DAS contra los que se desarrollaron acciones de inteligencia y contrainteligencia tenían algo en común, eran la oposición o eran críticos al gobierno de esa época, Álvaro Uribe Vélez. Esta sugerencia tampoco le gustó al senador Uribe Vélez, quien volvió a atacar a sus contradictores. Senador Sanguino, usted que habla tan duro, no le ha explicado al país cuál fue su participación en el carrusel de Bogotá. Las insinuaciones sobre presuntos actos ilegales hechas por el expresidente contra ellos tuvieron respuesta de los congresistas Cepeda y Sanguino. Fui el denunciante del carrusel de la contratación con otros 4 concejales. Contra los concejales uribistas. Cable que supuestamente de los computadores de Raúl Reyes está en la operación Estímulo del DAS. Es una carpeta que se hizo en contra mía y en contra del movimiento de víctimas. Lo suyo es el mejor ejemplo de cómo opera la doctrina del enemigo interno y las operaciones criminales de espionaje. El senador Bolívar, por su parte, le preguntó al expresidente a quién quería engañar. Nos viene a decir en la cara que sus directores del DAS no estaban inmiscuidos en las chuzadas. Por favor, ¿a quién engañan? Nosotros no somos niños. Uribe le respondió a Bolívar con una frase que fue aprovechada por el senador de la Colombia Humana para devolverle el golpe. El perfilamiento suyo es muy fácil, senador Gustavo Bolívar. Esto para mí es una amenaza directa, no es una amenaza velada. ¿Viniendo de quién viene? Los senadores de la oposición anunciaron que pondrán en conocimiento de la Corte Penal Internacional y del Congreso de los Estados Unidos el espionaje militar ilegal contra dirigentes políticos de oposición, magistrados de las altas cortes y periodistas.